Capítulo 91. ¿Está calificada para ser la señora Hunt? Bob estuvo en un estado constante de ansiedad durante toda la reunión y de vez en cuando miraba al niño sentado allí en silencio. Su cabello no era ni largo ni corto. Parecía un niño, pero sus rasgos delicados y su piel clara hacían que pareciera que también podría ser una niña. 18 terrenos tendrán las mejores perspectivas de desarrollo en Nueva York en el futuro, pero simplemente no podemos permitirnos un proyecto tan grande. El director del proyecto que había venido con Bob miró a Justin con respeto y le preguntó: «Señor Hunt, ¿puedo saber si estás interesado en trabajar con nosotros?» Bob rápidamente retractó la mirada y miró a Justin. Estuvo recostado en la silla todo el tiempo mientras el gerente del proyecto hablaba, y todo su ser exudaba un aire de indiferencia. Aunque no dijo una palabra durante todo el proceso, el director del proyecto prácticamente lo miraba cada vez que terminaba una frase. Justin no hizo nada, pero toda la negociación estuvo bajo su control. Sus ojos también eran profundos y sin fondo, y el lunar en el rabillo del ojo incluso le agregaba un aura misteriosa, haciendo imposible que alguien leyera sus pensamientos. Sus dedos delgados con articulaciones distintas golpeaban ligeramente la mesa de mármol negro, haciendo que los corazones de todos los demás también latieran con el ritmo. Bob también era un hombre muy respetado e influyente en Nueva York, pero frente a Justin, no se atrevía ni siquiera a respirar un poco más fuerte de lo habitual. Mientras su imaginación se volvía loca, Justin dijo lentamente: «No, no estoy interesado». Los ojos de Bob y el director del proyecto se abrieron de repente y se miraron con incredulidad. Fue gracias a sus inversiones en bienes raíces que los Hunt superaron a los Smith para asegurar su posición como la familia número 1 en Estados Unidos. A lo largo de los años, Hunt Corporation también amplió aún más su red y compró con éxito una gran cantidad de terreno. Durante los 2 últimos años se habían puesto a la venta muy pocos terrenos en Nueva York. Realmente no fue tarea fácil conseguir un terreno tan grande. Bob había utilizado muchas conexiones antes de lograr comprar el terreno. Incluso cuando los fondos necesarios excedieron lo que él mismo podía proporcionar, lo que había pensado era que otros se unieran a él en lugar de renunciar al terreno. En su opinión, Justin realmente no debería rechazar un trato tan bueno. Bob se puso de pie. «Señor Hunt, este pedazo de tierra es realmente algo que solo aparece una vez cada luna azul. ¿Estás seguro de que no quieres considerarlo más?» Justin se puso de pie. Su figura alta y delgada hacía que incluso toda la oficina pareciera un poco apretada. Se arregló el traje y dijo: «Despedida a los invitados, sean». Bob todavía quería decir más incluso cuando Justin dijo eso, pero cuando su mirada se encontró con el rostro inexpresivo de Justin, inconscientemente cerró la boca. Incluso después de que Sean los acompañó fuera de la oficina, Bob todavía no podía recuperarse. ¿Por qué los Hunt habían cambiado repentinamente su estrategia? Junto a él, el director de proyectos de los Lowe estaba charlando con Sean. Él preguntó: «Somos viejos amigos, Sean. ¿Puede darme alguna idea de por qué el señor Hunt rechazó la oferta de asociación?» El reticente Sean lo miró y dijo: «Señor Hunt está de mal humor hoy». Incluso el director del proyecto no pudo evitar quedarse en silencio. Solo porque estaba de mal humor, había rechazado un enorme proyecto valorado en unas pocas decenas de miles de millones de dólares. El señor Hunt ciertamente fue voluntarioso. Olas tumultuosas, sin embargo, se agitaron en el corazón de Bob. Preguntó tentativamente: «¿Es por su hijo? ¿Se había enterado el señor Hunt de lo ocurrido en el jardín de infancia? ¿Fue por eso que había rechazado su oferta?» Mientras se preguntaba, Sean asintió. «Sí». «Beto». Quería preguntar más, pero Sean se negó a revelar más. Bob y el director del proyecto tampoco se atrevieron a molestarlo más. Solo podían pedirle a Sean que le transmitiera su mensaje al señor Hunt y pedirle que lo reconsiderara detenidamente antes de bajar las escaleras. En la última planta, dentro de la oficina. Después de que se fueron y se cerró la puerta, Justin se acercó a Pete y se paró frente a su escritorio. Pete levantó la cabeza y lo miró. Padre e hijo se miraron fijamente durante un largo rato antes de que Justin finalmente preguntara: «¿Vas a cortarte el pelo o no?»
Pete respondió de manera simple y concisa, no. Justino. El cabello de su hijo ya le llegaba casi hasta las orejas. Si continuaba dejándolo crecer, pronto incluso podría trenzarlos. Si hubiera sido antes, definitivamente habría sujetado a su hijo y lo habría obligado a cortarse el pelo. Ahora, sin embargo, el médico de familia había dicho que su personalidad cambiando de un lado a otro era un signo de enfermedad mental. No debe obligarlo a hacer cosas que no quería hacer en esos momentos. Justin reprimió su ira y preguntó con la mayor calma posible, ¿qué debo hacer antes de que me lo cortes? Pete bajó la cabeza y volvió a su tarea. Él respondió, eres un hombre, papá. ¿Por qué sigues mirando mi cabello? Si eres tan libre, ¿por qué no piensas en cómo cortejar a mami? Necesitaba cambiar de lugar con su hermana de vez en cuando. Si se cortara el pelo demasiado corto, ¿no quedaría expuesto? Quería dejar que Cherry se dejara crecer el cabello, así que aunque el cabello crecido era incómodo, él simplemente sonreía y aguantaba hasta que se reconocían el uno al otro. Justin, no era la única razón por la que se había convertido en un padre tan molesto. ¿Los cambios impredecibles en su comportamiento? Además, Justin frunció el ceño y dijo seriamente, lo entendiste al revés, Pete. Tu mami es la que me corteja. Estoy considerando si está calificada para convertirse en la señora Hunt. Pete miró a su padre, que siempre había sido muy fuerte, poderoso, confiado y en control de todo. Sin embargo, su confianza infundada en este instante lo dejó sin palabras. Si mamá realmente hiciera algo con él, definitivamente sería muy fácil de cortejar y se enamoraría de ella en el momento en que lo hiciera. Suspiró. Los hombres eran tan contrarios. En ese momento alguien llamó a la puerta. Sean entró y dijo, Señor Hunt, el Jardín de Infantes Golden Sunshine le ha enviado una invitación a las celebraciones de su 50 aniversario. ¿Puedo saber si quieres que rechace la invitación? La guardería Golden Sunshine se fundó en el extranjero. El fundador tenía un EQ muy alto, por lo que la sucursal en Nueva York casi había reunido a todos los hijos de las familias ricas. Los hijos de los Hunt nunca asistieron a la guardería, pero la escuela, sin embargo, tomó sabiamente la iniciativa de invitarles cada año e incluso les ofreció algunas plazas. Además, tampoco los dejaron nunca fuera en ocasiones de celebración como esta. Justin nunca había participado en años anteriores, pero este año. Pensó en el momento en que Nora inventó la excusa de que él era quien le había dado la carta de recomendación para la admisión de su hija en la escuela. En un movimiento inusual, Justin de repente dijo de manera engreída, iré si no hay nada programado para ese día. Sean dijo, ese día por la mañana tendrá una videoconferencia, jefe. Entonces cancele la reunión. Sean. En el Jardín de Infantes Golden Sunshine. Llegó el momento de tomar clases de baile nuevamente. La señora Lynn todavía suspiraba mientras enviaba a Cherry al estudio de baile. Ella dijo, tampoco sé si hice bien o no al traerte aquí. Pero como tu madre logró pedirle a la señora Turner que hablara por ti, no importa cuán estricta sea la señora Love contigo, no te rindas, ¿de acuerdo? No se preocupe, señora Lynn. Cherry no llorará, sí. La voz joven y tierna de Cherry hizo que el corazón de la señora Lynn se derritiera. Siguió mirando hacia atrás mientras salía del estudio de baile como si estuviera despidiendo a su propio hijo. Whitney miró fijamente a Cherry. Cuando pensó en cómo había huido de la escena ese mismo día, dijo fríamente, no tienes ninguna base de baile, Cheryl Smith. Ve a un lado para hacer tus estiramientos y practicar tus divisiones. Solo podrás unirte a la práctica cuando hayas terminado. Cherry no refutó a Whitney esta vez porque lo que dijo tenía sentido. Caminó hacia la pared en silencio. Una sonrisa triunfante se formó en el rostro de Whitney mientras la miraba desde atrás. En ese momento, su teléfono celular sonó de repente. Capítulo 92. Un pequeño compañero. Whitney nunca respondió llamadas telefónicas durante las lecciones. Sin embargo, ella había establecido este tono de llamada único y particular para su esposo. Whitney era bailarina profesional y los Love la trataron muy bien después de casarse con Bob. Esto también fue lo que le dio la confianza para ser tan arrogante.
Cuando se dio cuenta de que era su marido quien llamaba, les dijo a los niños que se quedaran donde estaban y jugaran un rato. Luego, caminó hacia un lado, sacó su teléfono celular de su bolso y respondió la llamada. Cherry había crecido siendo mimada y nunca antes había sufrido dificultades. De hecho, encontró muy difíciles acciones como levantamientos de barra, divisiones y ejercicios de estiramiento. Su pierna estaba apoyada en un pequeño taburete mientras su pequeño brazo regordete intentaba con todas sus fuerzas estirarse hacia adelante para tocar los dedos de sus pies. Después de todo, los niños eran bastante flexibles. Además, su físico era muy adecuado para bailar, por lo que lo logró de una vez. Ella se puso de pie con entusiasmo. Cuando vio que los demás niños estaban jugando, también decidió tomar un descanso. Sin embargo, fue en ese momento que de repente escuchó un grito fuerte y agudo. «Cheryl Smith». Cherry saltó en estado de shock. Miró y vio a Whitney mirándola. La parte blanca de sus ojos era más grande que la de otras personas, por lo que parecía un poco aterradora cuando miraba a alguien así. Whitney había reprendido a Cherry porque notó que estaba holgazaneando. Antes de continuar, presionó el botón para contestar la llamada. De inmediato, escuchó la voz ansiosa de su marido proveniente del otro lado de la línea. «No debes hacerle nada a esa niña». Antes de que Whitney pudiera preguntar por qué, continuó y dijo: «Ahora sé quién es ella. Su padre es Justin Hunt». «Whitney». Sus ojos se abrieron con asombro. Bob continuó y dijo: «No es de extrañar que pudieran conseguir que Tanya Turner hiciera un viaje especialmente para ella. Además, hoy rechazó nuestra propuesta de asociación por culpa de su hijo». «Whitney». «Muy bien, voy a colgar. Tengo que comprobar si hay alguien más que quiera ser parte del proyecto». Suspiro. Bob colgó sin darle a Whitney ninguna oportunidad de hablar. En la distancia, Cherry quedó congelada en su lugar después del grito de Whitney. Sinead aprovechó la oportunidad para acercarse a ella. Ella le hizo una mueca y dijo: «HMPH, ¿cómo te atreves a aflojar? Mami definitivamente te castigará». Los otros niños también intervinieron con ansiedad y dijeron: «Cheryl, date prisa y continúa practicando. La señora Lowe es muy feroz». «Ah, la señora Lowe viene», alguien gritó, haciendo que todos se dispersaran inmediatamente. Una Sinead triunfante se paró junto a Cherry y le hizo otra mueca. Mami está aquí para sermonearte ahora. Vas a llorar muy pronto. Cereza». El pequeño frunció el ceño. Justo cuando se preguntaba cómo podría salir de la situación si Whitney comenzara a regañarla, notó que Whitney estaba parada frente a ella agresivamente. Ella dijo: «Cereza». Usar un apodo parecía que haría que su relación se sintiera un poco más cercana. Junto a ellos, Sinead le hizo muecas y se burló: «Cuanto más tranquila esté mamá, más miserable te sentirás después». Sin embargo, tan pronto como dijo eso, la expresión del rostro de Whitney se volvió horrible. Las comisuras de sus labios se torcieron con fuerza y forzó una sonrisa que parecía aún más feroz que si estuviera llorando. Luego preguntó con rigidez: «¿Quieres estar en el centro?» Sinead. Cereza. Ambos niños quedaron estupefactos. Antes de que Cherry pudiera responder, Sinead de repente rompió a llorar con un fuerte gemido. «Mami, eres una mala persona. La posición central es mía». Cereza. Bueno, eso fue bastante repentino. Y la señora Lowe también. ¿Podría abstenerse de sonreír? Fue realmente aterrador. Cherry inclinó la cabeza y pensó por un momento. Luego, ella respondió alegremente: «Sí». Whitney forzó otra sonrisa. «Bueno, estás en la posición central a partir de hoy. No practiques más splits. Puedes regresar al equipo ahora». Luego, comenzó a sermonear a Sinead. «Para de llorar. Estarás junto a ella, así que no es diferente a estar en el centro». Gemido. Sinead, que se negó a escucharla, empezó a llorar aún más fuerte. Cherry los ignoró a los dos. Corrió hacia el centro de los niños y se paró en la posición que originalmente pertenecía a Sinead. HMPH originalmente,
Ella no habría tenido ningún interés en la posición central si Sinead no hubiera creado ningún problema. Después de todo, ella era una recién llegada. Sin embargo, Sinead la había intimidado. En ese caso, le haría la vida difícil a Sinead. Mami le había enseñado que uno podía tomar lo que quisiera excepto el extremo corto del palo. Después de un tiempo, Whitney finalmente consiguió que Sinead dejara de llorar y reanudaron la práctica. Cherry tenía un estilo de vida indisciplinado. Como su coeficiente intelectual era muy alto, tenía poca paciencia. Sin embargo, ahora que estaba en la posición central, ya no se atrevía a aflojar ni a adoptar una actitud descuidada. Después de media hora, ya había memorizado la mayoría de los movimientos de baile. Su talento alarmó incluso a Whitney. No es de extrañar que Tanya dijera que quería tomarla como su alumna. Después de la lección de baile, todos regresaron al salón de clases. Quiero sentarme con Cheryl Smith. Yo también. Irse. Yo soy quien se sentará con Cheryl. Varios niños llevaron sus pequeños taburetes para sentarse con Cherry. Durante un tiempo allí, se convirtió en la persona favorita de la clase. La señora Lynn suspiró al verlos pelear y le dolía la cabeza. Cherry era demasiado popular. Se puso en cuclillas y dijo, «Muy bien, dejen de discutir todos. Cherry, ¿con quién quieres sentarte?» Cherry cargó su taburete, corrió entre la multitud y se sentó junto a un apuesto niño. Ella dijo, «Quiero sentarme junto a Seth Walker». «¿Por qué?», preguntó la señora Lynn. Cherry respondió en voz alta, «Porque él es el más guapo aquí. La gente guapa juega solo con gente guapa». Sinead volvió a romper a llorar con un fuerte gemido. No es de extrañar que Seth me haya estado ignorando. Entonces es porque no soy lo suficientemente guapo. Todos se quedaron sin palabras. Después de clase, todos corrieron hacia Cherry para volver a jugar con ella. No solo tenía buen carácter y a menudo se le ocurrían muchas ideas divertidas, sino que también agradaba mucho a los profesores. Lo más importante es que ni siquiera la profesora de baile, a quien todos temían, se atrevió a intimidarla. Era simplemente demasiado increíble. Cherry estaba jugando con bloques de construcción cuando de repente un niño se acercó. Él preguntó, «Oye, ¿eres Cheryl Smith?» Cherry levantó la vista y vio a un niño apuesto con ojos de zorro parado frente a ella. El niño dijo, «Soy el jefe de este jardín de infancia. Conviértete en mi subordinado y cuidaré de ti en el futuro». Cherry hizo un puchero y respondió, «Yo soy la jefa aquí». HMPH. El niño dijo, «¿Cómo te atreves a intentar arrebatarme el puesto de jefe? Por lo guapo que eres, no te daré una paliza. Date prisa y llámame jefe». Cereza parpadeó. Junto a ella, Seth dijo, «Él es Brandon Smith». Los Smith son los más poderosos entre todos los presentes, así que será mejor que no lo ofendas. Cereza. Se puso las manos en las caderas y dijo, «¿Qué tiene de bueno usar tus antecedentes familiares para competir con otros? Si eres tan bueno, competiremos en otras cosas. El ganador será el jefe». Brandon inmediatamente hinchó su pequeño pecho y dijo, «Solo los niños pueden ser jefes. ¿Cómo puede una niña ser la jefa? Si puedes convertirte en un niño pequeño, entonces te reconoceré como mi jefe». Los ojos de Cherry se iluminaron. «Bueno, tienes que cumplir tu palabra». «Ja ja ja ja». Brandon se rió. «Entonces, en realidad eres un poco tonto. Mi mamá dijo que no hay manera de que nadie pueda cambiar de género. Sí. Si no puedes convertirte en un niño pequeño, tendrás que escuchar mis órdenes en el futuro y convertirte en mi compañero». Capítulo 93. La foto de la transmisión en vivo. Seth volvió a tirar de su manga. «Cherry, una niña no podrá convertirse en niño. Definitivamente perderás. Así que no lo aceptes». Con voz suave y tierna, Cherry respondió, «Tengo una manera de evitarlo. Sí». Brandon se tocó el pelo y volvió a resoplar. Solo entonces se alejó con las manos en los bolsillos. Después de que él se fue, Sinead corrió hacia Cherry. Levantó la barbilla y dijo, «Cheryl, estás en problemas. Tu vida definitivamente será muy difícil ahora que Brandon ha puesto su mirada en ti».
Lo que más le encanta es hacer que sus compañeros ladren como un perro. Mañana serás Cherry de Dougie. En medio de su regodeo, la perplejidad cruzó por los grandes ojos redondos de Cherry y preguntó, ¿pero cómo puede uno ladrar como un perro? Sinead inmediatamente se inclinó, levantó las manos como pequeñas zarpas y dijo, «¡Guau! ¡Guau!». Luego, se enderezó y dijo, «Así». Cherry volvió a preguntar, «¿Cómo?». Sinead frunció el ceño y dijo, «¿Por qué eres tan estúpido?». Luego, volvió a hacer la misma pose y volvió a imitar a un perro. «¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!». Cherry sonrió y exclamó, «Ya veo. Entonces eres Sinead el perrito». Sinead. Cuando se dio cuenta de que Cherry se estaba burlando de ella, volvió a romper a llorar con un fuerte gemido. Las clases del día terminaron muy rápido. Por la tarde, los padres vinieron uno a recoger a sus hijos. Cuando Cherry salió de casa por la mañana, ya sabía que Tanya sería quien la recogería después de la escuela porque mamá definitivamente aflojaría. Efectivamente, cuando salió, vio a Tanya parada allí. Saltó, se subió al auto con Tanya y se fue a casa con ella. En los Anderson. El jardín de infancia se encargaba de las 3 comidas diarias de los niños, por lo que Cherry, que ya había cenado en la escuela, normalmente no comía nada más después de volver a casa. Así, mientras el resto de los Anderson cenaban, ella se escondió en secreto arriba y le hizo a Pete una videollamada. Tan pronto como se conectó la videollamada y vio a su hermano, Cherry inmediatamente sonrió dulcemente y dijo, «Te extrañé, Pete». Pete estaba actualmente haciendo su tarea en serio y el fondo del vídeo era su estudio. Cogió sus auriculares, se los puso y dijo, «Te extraño a ti y a mamá también». Cherry preguntó, «En ese caso, ¿podemos cambiar por un tiempo?». Pete estaba un poco indeciso. «¿No has empezado ya a asistir a la escuela? Parece que el uniforme del jardín de infantes es una falda». Pero, Cherry bajó la cabeza y jugueteó con los pulgares. Una mueca apareció en su carita adorable y dijo, «Alguien me está acosando en la escuela. Quiere que sea su compañero». Pete entró en pánico en el momento en que escuchó eso. Él dijo, «Cambiaré contigo». A su hermana menor solo se le permitió seguirlo y ser protegida por él. ¿Quién era el mocoso que era tan atrevido como para intimidar a su hermana menor? Los ojos de Cherry se iluminaron de inmediato y arrojó a su hermano debajo del autobús sin dudarlo. Ella dijo, «Tenemos lecciones de baile todos los días para la actuación durante las celebraciones, así que también tendrás que practicar». Pete no quería usar falda ni bailar, pero por el bien de su hermana, solo podía sonreír y soportarlo. Cherry saltó de la silla y alejó un poco más su teléfono. «Practiquemos los movimientos de baile, Pete». Bueno. En casa de los Hunt. Justin tuvo una reunión importante y misteriosa más tarde, por lo que terminó todo su trabajo temprano. Después de cenar, camino a su estudio, pasó por la puerta del pequeño estudio de su hijo. Actualmente estaba hablando por teléfono con el psiquiatra de su hijo. Sí, ha pasado bastante tiempo desde su última recaída. Ha estado bastante normal durante los últimos días. Su comportamiento y demás ya no son tan extraños como antes. El psiquiatra respondió, «En ese caso, es probable que la condición de Pete se haya estabilizado. Si no hay una recaída después de unos días más de observación, entonces tal vez se haya recuperado». Justin exhaló un suspiro de alivio. Después de colgar, se coló en el estudio de su hijo para ver cómo estaba y ver si había encontrado alguna dificultad en sus estudios. Mientras supervisaba personalmente los estudios de Pete recientemente, descubrió que su genio hijo había regresado. Como era de esperar, su total ignorancia en historia y matemáticas cuando estaban en California se debió a razones psicológicas. Abrió suavemente la puerta del pequeño estudio. Originalmente había pensado que vería la imagen habitual de su hijo sentado en su escritorio y leyendo seriamente, pero inesperadamente, la adorable voz de Cherry sonó en los auriculares de Pete. «Gira las caderas, Pete». Pete sacó las caderas y las giró. «Pete, haz esta acción cuando las flores florezcan. Después de eso, debes sonreír».
Los dedos de Pete se curvaron en una pose delicada y se sostuvo la barbilla con las manos antes de esbozar una dulce sonrisa. Después de eso, preguntó, ¿está bien? Pete, deberías preguntar, ¿Cherry está bien? En cambio, así es como hablo. Sí. Con mucha dificultad, Pete dijo. Okie. Lindo, sí. Adorablemente, sí. Después de decir eso, se giró e inmediatamente vio a Justin que estaba en la puerta. Los ojos del hombre y del niño se encontraron, y por un momento, reinó un silencio absoluto en el estudio. 5 segundos después. ¡Bam! Justin cerró la puerta. Debe ser porque no la abrió de la manera correcta hace un momento. Se dio la vuelta, cogió el móvil y llamó al psiquiatra. Parece que Pete está teniendo una recaída otra vez. En los Anderson. Cuando Cherry vio que Pete no se movía, preguntó ansiosamente, ¿qué pasa, Pete? Pete se enderezó y volvió a su habitual inexpresividad. Él respondió, el tirano acaba de llegar. Cherry dijo, ¿en serio? Hace mucho que no veo a papá guapo. Yo lo extraño mucho. Pete cambió de tema. Él preguntó, ¿hay alguien con quien seas particularmente buen amigo en el jardín de infantes? Sí. Cherry se emocionó ante la pregunta. Soy un gran amigo de Seth Walker. Es muy guapo e incluso puede resolver las preguntas de la Olimpiada de Matemáticas. Pete echó un vistazo a las hojas de trabajo de la Olimpiada de Matemáticas sobre su escritorio. Una mirada contemplativa pasó por sus grandes ojos que parecían idénticos a los de Cherry. Dijo, he dominado el baile, ¿cuelgamos por ahora? De acuerdo, corazón negro. Después de colgar, llegó el momento de la transmisión en vivo de Cherry. Ella inició una transmisión en vivo. Efectivamente, vio que su fan número 1, el abuelo patrocinador, ya estaba allí. Cherry lo saludó inmediatamente y le dijo, hola, abuelo patrocinador. La respuesta de Jan fue, el abuelo te ha enviado 999 aviones. Cherry se rió. De repente, apareció un mensaje en la interfaz de transmisión en vivo. El concurso de transmisión en vivo de mitad de año ya está aceptando solicitudes. Ven y regístrate. La plataforma de transmisión en vivo que utilizó realizaba 2 concursos de transmisión en vivo cada año. Uno se celebró a mediados de año y el otro a finales de año. En el concurso, 2 transmisores en vivo se enfrentarían entre sí y el ganador pasaría a la siguiente ronda. Los 10 primeros finalistas ganarían recursos promocionales e incluso pasarían a formar parte del Top Trends en Facebook. Sin siquiera mirar bien el mensaje emergente, Cherry inmediatamente presionó «Unirse». Cada transmisor en vivo debía completar su información personal durante el proceso de registro. Como resultado, las solicitudes fueron aceptadas por defecto. Cherry no pensó mucho en ello e inmediatamente encendió la interfaz del juego. Por lo tanto, no se dio cuenta de que un miembro del personal de atención al cliente le había enviado un mensaje privado. Hola, Sweet Cherry, soy Kai, el personal de atención al cliente, a tu servicio. Noté que te registraste en el concurso de transmisión en vivo. Necesitaré una foto tuya para fines de registro. ¿Puedes enviarme uno, por favor? Al cabo de unos minutos, cuando el personal de atención al cliente vio que no respondía, le enviaron otro mensaje. Ten en cuenta que si no recibimos ninguna respuesta, por defecto, tendremos que usar tu foto durante tu transmisión en vivo. Solo los herederos de los clanes de los titulares de las cuentas podían heredar las cuentas, y por tanto, heredar las conexiones y la información de la Liga Imperial. Nora, que tenía la barbilla apoyada en las manos, se preguntaba de qué hablarían hoy cuando vio que alguien le enviaba un mensaje. Eagle, ¿cómo será la industria inmobiliaria de Estados Unidos en el futuro? Tan pronto como Eagle planteó la pregunta, varias personas en la sala de chat comenzaron a hablar. Tiger, el sector inmobiliario ha formado ahora una burbuja, especialmente en Estados Unidos. Los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años. ¿Podrá la economía estadounidense hacer frente si esto continúa? Lion, sigo siendo optimista sobre el sector inmobiliario. Bear, aunque no soy optimista al respecto.
El sector inmobiliario ha ido cuesta abajo desde principios de año. Wolf, pero está mostrando signos de recuperación recientemente. Todo el mundo usaba nombres en clave de animales en la Liga Imperial. Durante la discusión, Eagle preguntó, en ese caso, ¿qué vamos a hacer para promover la industria inmobiliaria? Todos se callaron inmediatamente. Nora chasqueó la lengua. Salvo accidente, el líder de la Liga Imperial sería el siguiente en hablar. Efectivamente, se envió un mensaje. King, los precios de la vivienda evolucionarán de manera constante durante los próximos 10 años. Abstenerse de hacerlos volar o caer en picado. Si cayeran en picado, provocaría una crisis económica de las hipotecas de alto riesgo y desencadenaría una agitación mundial. En la Liga Imperial, King era el único que podía dar órdenes. Era el rey de la Liga Imperial. Nadie sabía quién era, y mucho menos de qué país era. Nora había intentado investigar sus antecedentes antes, pero no pudo encontrar ninguna información sobre él. En cuanto al resto, sospechaba que Eagle y Wolf pertenecían a familias adineradas de primera clase de Estados Unidos. Esto se debió a que los dos habían hablado más sobre Estados Unidos durante reuniones anteriores. Su tía en el extranjero había mencionado antes que Justin era la persona más difícil de tratar en Estados Unidos, por lo que una vez sospechó que Justin era Eagle. De todos los presentes, Eagle y Wolf eran los que más hablaban de Estados Unidos en los últimos años. Wolf era de naturaleza un poco más suave, mientras que Eagle parecía un poco agresivo y mostraba leves signos de convertirse en el número 2 de la Liga Imperial. Capítulo 95. ¿Cómo te conviertes en un niño? ¿Cereza el perrito? La expresión de Pete se volvió fría de inmediato. Sus grandes ojos redondos, que lucían exactamente iguales a los de Cherry, eran oscuros y sombríos. No era alguien que hablara mucho, así que ignoró a Sinead y entró al salón de clases. Cuando la señora Lynn lo vio, inconscientemente se acercó y le dio un abrazo. Incluso le pellizcó las delicadas y redondas mejillas y dijo, «¡Guau! La pequeña Cherry se ve aún más linda hoy». Pete se puso rígido. Sin embargo, cuando sintió la amabilidad de la señora Lynn, Pete resistió la tentación de alejarla. Para ser honesto, era levemente autista y no le gustaba tener contacto físico con la gente, por lo que era una anomalía entre los Hunt. Ni siquiera podía aceptar el abrazo ocasional de su bisabuela. Sin embargo, parecía que su nivel de tolerancia se había vuelto mucho más fuerte después de encontrar a su madre y a su hermana menor. Justo cuando estaba a punto de alcanzar su límite, la señora Lynn finalmente lo soltó. Pete exhaló un suspiro de alivio, llevó su taburete a un lado y se sentó. Al poco tiempo llegó otro niño. Después de acercar su propio taburete y sentarse a su lado, sacó algunas hojas de trabajo de la Olimpiada de Matemáticas. Luego dijo, «Buenos días, Cherry». Pete lo miró con calma y frunció los labios. Debe ser el Seth Walker, muy guapo, que mencionó Cherry, ¿verdad? Parecía tan pequeño y flaco como un niño bonito. ¿Por qué Cherry lo encontraba guapo? Pete bajó la mirada y miró las hojas de trabajo de la Olimpiada de Matemáticas. «Escuché que eres muy bueno en los problemas de la Olimpiada de Matemáticas». Los ojos entrecerrados de Seth parpadearon. «Más o menos, supongo». «Oh». Pete abrió su mochila, rebuscó en ella y sacó un juego de hojas de trabajo de la Olimpiada de Matemáticas. Se los entregó y le preguntó, «¿Puedes resolverlos?» Seth quedó desconcertado. Cuando tomó las hojas de trabajo de manos de Pete y las miró, su expresión se volvió aún más aturdida. Sacudió la cabeza y respondió, «No, no puedo». «¡Qué estúpido!». En este punto, Pete de repente recordó que tenía que imitar la forma de hablar de Cherry, por lo que cambió a la fuerza el resto de lo que quería decir y dijo, «Ya pude resolver estos problemas hace un año». «Sí». «Seth». Quería decir algo, pero Pete ya se había dado la vuelta. Con eso, Cheryl definitivamente lloraría. Estaba imaginando felizmente la escena cuando de repente una voz la alcanzó. «Jefe, ¿quieres agua? Te serviré un vaso». «No, no lo hago, sí». Pete abrió la puerta y entró al salón de clases después de responderle.
Sinead inmediatamente vio que Brandon lo seguía obsequiosamente. Guagua. Ah. Sinead rompió a llorar a voluntad. No había secretos entre los niños. En tan solo una mañana, la forma en que todos miraban a Pete había cambiado. Cada uno de ellos tenía una expresión de asombro en el rostro como diciendo, «¡Guau! Cheryl Smith es tan increíble. Puede conjurar un pequeño pene de la nada». Pete hizo la vista gorda ante sus miradas y continuó asistiendo a clases. Al final de la primera lección de la tarde, se le acercó una niña pequeña y delgada. La niña era un poco más baja y pequeña que la mayoría de los niños y tenía rasgos faciales delicados y encantadores. Era solo que tenía una mirada tímida en sus ojos y su voz también era muy suave. Ella dijo, «C. cereza». Pete la miró. La niña inmediatamente bajó la cabeza como si no se atreviera a hacer contacto visual con él. Mi nombre es Mia Smith. Después de eso no se atrevió a decir nada más. Pete siempre había tratado a todos con frialdad, pero la niña parecía muy frágil y delicada. Era como si fuera a romper a llorar de miedo si él hablaba incluso un poco más alto. No pudo evitar fruncir el ceño. Dijo lo más suavemente posible, ¿pasa algo? Mia Smith era prima de Brandon. Parecía como si fuera a desplomarse en el momento en que soplara el viento. En voz muy baja y suave, preguntó, ¿puedes convertirme en un niño también? Pete. Con una expresión hosca, explicó con cara seria, no, solo puedo cambiar mi propio género, sí. Ah, claro. Mia bajó la cabeza como si estuviera profundamente decepcionada. Incluso sus ojos se habían puesto rojos. La forma en que lloraba Sinead desanimaba a la gente y les disgustaba, pero la forma en que Mia miraba en ese momento solo llenaba a uno de simpatía. Pete preguntó con curiosidad, ¿por qué quieres convertirte en un niño? Mia se mordió el labio y respondió, porque mi mamá suele decir, si tan solo fueras un niño. Quiero hacerla feliz. Después de decir eso, Mia se fue decepcionada. Pronto terminó la escuela. Fue Tanya quien vino a recogerlo de nuevo. Tan pronto como entraron, vieron a Nora sentada en el columpio del patio, apoyada en él mientras descansaba con los ojos cerrados. Cereza. Probablemente porque escuchó el auto, Nora abrió lentamente los ojos. Sus párpados todavía estaban caídos y su rostro cansado del mundo parecía exquisito y hermoso. Sin embargo, miró a Cherry con una sonrisa aparentemente medio divertida y dijo, «Cherry, tu maestra de jardín de infantes acaba de llamar». Cereza. Un ligero presentimiento se formó en ella y pensó para sí misma, «¿Seguramente no? No hay manera de que Pete se porte mal. ¿Verdad?» Ella rápidamente bajó la cabeza. «Mami, yo soy». Antes de que pudiera pronunciar la palabra, «lo siento», escuchó a Nora decir, «tus profesores te alabaron». Cereza. Ella inmediatamente sonrió y dijo, «Mami, siempre he sido muy sobresaliente. No tienes que estar tan orgulloso de mí». Al escuchar eso, los ojos felinos de Nora se entrecerraron y dijo, «Ajá. Y pensar que en realidad no sabía que aprendiste en secreto cómo resolver problemas de la Olimpiada de Matemáticas en algún momento mientras te criaba durante los últimos 5 años. Tus profesores dijeron que enviaron una solicitud para la competencia de la Olimpiada de Matemáticas en tu nombre, por lo que quieren que participes cuando llegue la fecha. Parece que tendrás que practicar tus habilidades de resolución de problemas de la Olimpiada de Matemáticas durante un próximo periodo de tiempo». La expresión de Cherry se volvió lastimera en el momento en que escuchó que tenía que estudiar. Ella pensó para sí misma, «Sollozo. Pete, ¿cómo pudiste? Mami también era tan mala». Definitivamente sabía lo que estaba pasando, pero simplemente no la expuso, para poder obligarla a aprender a resolver problemas de la Olimpiada de Matemáticas. Cherry era tan lamentable. Bajó la cabeza y entró en la habitación con los hombros caídos. Antes de entrar a la sala, también escuchó a Nora decir, «Oh, los maestros también te están diciendo que no digas más tonterías en la escuela. Tu compañero de clase Brandon Smith escuchó de ti que los niños se convertirán en niñas una vez que les corten los pelos de punta. Y luego volverán a ser niños una vez que vuelvan a crecer. Así que cuando regresó a casa,
Casi se mutiló. Cereza. ¿Era un idiota? ¿Cómo podía creer algo así? ¿Eres un idiota? ¿Cómo puedes creer algo así? En la sala de estar de los Smith, Warren Smith, que era el segundo mayor de la familia, tiraba a Brandon de la oreja y lo regañaba en voz alta. Él dijo: «Qué bueno que eras demasiado gallina, así que rompiste a llorar de miedo y no te atreviste a hacer nada a pesar de que ya estabas sosteniendo el cuchillo. De lo contrario, habría sido terrible». A pesar de haber sido regañado, Brandon no lloró. Volvió la cara hacia un lado, tomó la mano de su padre con sus propias manitas y dijo: «Pero eso es lo que dijo Cheryl Smith. Ayer todavía era una niña pequeña, pero hoy se puso de pie mientras orinaba. Lo vi con mis propios ojos». Warren volvió a azotarlo con enojo. «¿Sigues mintiendo incluso a estas alturas? Me estás enfureciendo». «No estoy mintiendo. Todos en la escuela lo saben, incluida Mía. Puedes preguntarle sobre esto si no me crees». Tan pronto como dijo eso, Warren dejó lo que estaba haciendo. En el sofá, Joel Smith, sentado, entrecerró sus ojos de zorro. Cuando escuchó lo que dijo, inconscientemente miró a su hija, que estaba en sus brazos, y le preguntó: «¿Está diciendo la verdad, Mía?». La pequeña Mía asintió y respondió suavemente: «Sí». Joel parecía un poco preocupado cuando preguntó: «¿También la viste orinar mientras estaba parada con tus propios ojos?». Mía negó con la cabeza. «No». Solo entonces Joel dio un suspiro de alivio. Luego escuchó a su hija continuar y decir: «Pero ella fue al baño de niños, qué lástima. Cheryl Smith dice que ella es la única que puede cambiar de género cuando quiera. Otras personas no pueden hacerlo». Joel, sin embargo, entrecerró los ojos cuando la escuchó. Charló tranquilamente con su hija un poco más antes de levantarse y dirigirse a la habitación de Hillary. Hillary estaba llenando la habitación. Cuando escuchó que se abría la puerta, sus ojos se iluminaron y dijo: «Joel, eres ella». Joel era amigable con todos, pero ella era la única con quien se mostraba frío y helado. Se burló: «Hillary, has estado diciendo tonterías a Mía otra vez. De lo contrario, ¿por qué le daría lástima no poder convertirse en un niño?». Los ojos de Hillary parpadearon un par de veces. Luego, bajó la cabeza y respondió: «Joel, ya hemos estado comprometidos durante muchos años, pero simplemente te niegas a tomarme como tu esposa todo este tiempo. ¿Es porque Mía no es una bo?». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Joel de repente le agarró la garganta. Capítulo 97. Sweet Cherry, golpeando a la gente en progreso. Sweet Cherry vs. Kindness Prevails. Algunas palabras importantes aparecieron en la sección de comentarios de su canal de transmisión en vivo. Uno no podría ver su foto de perfil en su propio canal de transmisión en vivo. Solo podrían verlo en la tabla de clasificación en la página principal de enfrentamiento. Cherry todavía era una novata en ese momento. Aunque tenía un gran jefe como el abuelo patrocinador apoyándola, solo ganó 200.000 fanáticos durante este periodo de tiempo. Ella no estaba al mismo nivel que los streamers en vivo de renombre con millones de fanáticos. Las fotos que se muestran en la parte superior de la sección del evento en la página de inicio eran todas de transmisores en vivo de renombre. La foto de Cherry estaba en la parte de atrás, por lo que su primer enfrentamiento no se mostró en una sección promocional. Sin embargo, una vez que uno ingresa entre los 10 primeros, aparecería en la página de inicio. No solo atraería la atención de un gran número de fans, sino que también sería tendencia en las redes sociales. En la empresa de la plataforma de transmisión en vivo, el supervisor estaba charlando con el responsable del enfrentamiento. Preguntó: «¿Cómo podemos animar la competición de este año? ¿Hay algún tema interesante?». La persona a cargo respondió: «Los transmisores en vivo de renombre en los canales de juegos siguen siendo los mismos, pero tengo grandes esperanzas en Sweet Cherry». El supervisor quedó desconcertado. Él preguntó: «¿Dulce Cereza? ¿Cuántos fans tienen?». 200.000. El supervisor saludó con desdén. «¿Qué se puede hacer con 200.000 aficionados? Tenemos toneladas de transmisiones en vivo de este tipo en la plataforma».
La persona a cargo se rió y dijo, pero ella es una niña de 5 años. El supervisor se sorprendió. Intrigado, preguntó, ¿en serio? La persona a cargo asintió. Sí, en serio. Aquí te lo mostraré. Vi el vídeo de ella revelando su rostro durante su transmisión en vivo. Definitivamente vale la pena promocionarlo. El supervisor dijo, ¿entonces qué estás esperando? Ponlo en las redes sociales y anímalo. Sin embargo, la persona a cargo sacudió la cabeza misteriosamente y dijo, no podemos hacer eso todavía. ¿Por qué? Aún no se le presta suficiente atención. Él dijo, esperemos hasta que ella esté entre los 10 primeros. El supervisor inmediatamente se rió y dijo, ¿puede un transmisor en vivo desconocido con 200.000 fanáticos llegar al top 10? Sería bastante impresionante si pudiera llegar entre los 20 primeros. Cuando la persona a cargo escuchó lo que dijo, volvió a sonreír misteriosamente y dijo, ¿sabes cuánto le ha dado propina su principal fan? 1,5 millones de dólares. Ese dinero ya es suficiente para comprarse un puesto entre los 10 primeros. Una vez que entre los 10 primeros y se enfrente a los streams en vivo de renombre, el entusiasmo llegará naturalmente. Cuando eso suceda, si mostramos el encantador contraste entre su personalidad y las expectativas que la gente tiene de ella, esa pequeña transmisora en vivo definitivamente se volverá viral. El responsable sacó su teléfono celular y le mostró la foto de Cherry al supervisor. Él dijo, mira esto, ¿sabes quién es? Realmente sospecho que es una niña de una familia adinerada que simplemente se está divirtiendo en la plataforma. Su principal fan la mima demasiado. El supervisor cogió el móvil y miró atentamente la foto durante un buen rato. Sin embargo, negó con la cabeza y respondió, he visto a algunos de los niños más conocidos entre los ricos de Nueva York, pero nunca la había visto a ella antes. El supervisor sacó su teléfono celular y miró la transmisión en vivo de Sweet Cherry por un rato, escuchándola golpear verbalmente a la gente en línea con su voz joven y tierna. A solo 5 minutos de la transmisión en vivo, Cherry ya había pronunciado bastantes líneas doradas. Por ejemplo, una jugadora del juego se había quejado de que no se unió a un equipo en las primeras etapas. Incluso después de que ella explicó, la otra parte continuó insultándola, por lo que ella inmediatamente espetó, toda tu familia es tan hábil para no hacer nada. El supervisor no entendió lo que quería decir, pero encontró la respuesta en los comentarios. Jajaja. El transmisor en vivo dice que toda su familia está llena de inútiles. Tiene una lengua tan afilada. Ella es demasiado linda. Alguien también preguntó, ¿de dónde aprendiste todos estos insultos? Sweet Cherry en realidad respondió seriamente. Algunos los vi en internet y otros los inventé yo mismo. Sí. El supervisor se rió varias veces durante los 10 minutos que pasó viendo la transmisión en vivo. Pensar que escuchara a Sweet Cherry criticando a la gente en línea realmente se sentiría tan bien. Capítulo 98. Nora Smith, la pequeña creadora de dinero tan pronto como bajó. Melissa inmediatamente vio a Miranda acercarse impaciente. Tenía una expresión un poco altiva en su rostro. A pesar de que todavía tenía el asunto de Tanya en contra de Melissa, preguntó con rigidez, ¿has preparado el dinero? Melissa sostuvo la tarjeta bancaria que le dio Nora y sonrió gentilmente. Aquí solo tengo un poco más de 300.000 dólares. Usemos eso primero. De inmediato, Miranda frunció los labios con desdén y dijo, solo un poco más de 300.000 dólares. ¿Cuánto más de 300.000 dólares es eso? El dinero adicional procedía de la tarjeta bancaria de Nora. Sin embargo, Melissa no había ido al cajero automático para confirmar el saldo, por lo que respondió casualmente, alrededor de 20,000 dólares, supongo. Después de todo, los cirujanos todavía ganaban bastante. Sin embargo, Nora todavía era joven, por lo que no había manera de que hubiera ganado tanto. Probablemente, en el mejor de los casos, la tarjeta solo contenía unos 20,000 dólares. Miranda la miró aún más después de su respuesta. Ella dijo, ¿tan poco? ¿Me estás tomando el pelo?
Si no fuera porque tu hermano mayor temía que estuvieras pasando por un momento difícil e insistió en que te dejáramos ganar algo de dinero junto con nosotros, ni siquiera me molestaría en venir aquí. Sin embargo, nos estás patrocinando con solo $300,000. ¿Nos estás menospreciando? Melissa apretó los puños. Miranda, eres consciente de la situación en la que se encuentra mi familia. Dependemos de Carefree Pill para reactivar el negocio, por lo que todo nuestro capital de trabajo se ha destinado a los costos de producción. Todo lo que tenemos aquí son $300,000. Miranda se burló y dijo, si yo fuera usted, hipotecaría la casa y pediría un préstamo de $3,000,000. La villa fue construida en una excelente ubicación en el centro de la ciudad. Los precios de la vivienda en Nueva York se han disparado en los últimos años, por lo que ahora valen $15 millones. De hecho, era muy fácil obtener un préstamo de $300,000 si hipotecaban la casa. Sin embargo, Melissa sacudió la cabeza y dijo, solo estoy invirtiendo con él para ganar un poco de dinero de bolsillo. No hay necesidad de hipotecar la casa. Tan pronto como dijo eso, Miranda la reprendió. Si inviertes $300,000,000, puedes ganar al menos la mitad de esa cantidad. $300,000. Es demasiado vergonzoso mencionar siquiera una miseria como esa. ¿De qué sirve incluso si ganas $150,000? Ni siquiera puedes comprar un bolso un poco mejor con eso. Si quieres ganar dinero, hipoteca tu casa. Si no lo haces, olvídalo. La esbelta Melissa estaba alta y erguida. Al escuchar las palabras de Miranda, dijo lentamente, si ese es el caso, entonces no importa. Si no fuera porque su hermano mayor la había llamado personalmente y le había dicho que quería dejarla ganar un poco de dinero de bolsillo junto con él y que los niños necesitarían dinero para muchas cosas ahora que ya eran mayores. En particular, Cheryl era una niña, pero ni siquiera se atrevía a gastar en un bonito bolso. Si no fuera por esto, nunca se sometería a la detestable actitud de su cuñada. Pero, ¿por qué debería permitir que Miranda viniera aquí y los intimidara? Miranda en realidad solo quería avergonzarla y verla bajar la cabeza para pedir ayuda. No pensó que Melissa realmente se negaría a invertir. Ella inmediatamente se burló y dijo, bien hecho. Eres duro. ¿No? ¿No has pensado siempre en el dinero desde que eras niño? Es posible que los Good puedan apoyar a una mujer delicada como usted. ¿Pero podrán hacerlo los Anderson? He oído que ahora ni siquiera soportas usar papel premium para tus pinturas. Si no fuera porque tu hermano no puede soportar verte vivir en tanta pobreza, ¿crees que somos tan libres de dejarte ganar dinero con nosotros? Era esa mirada altiva y arrogante otra vez. Y esa actitud y tono como si estuviera siendo caritativa. Melissa levantó la cabeza de repente y la miró directamente. Tú, pero antes de que pudiera terminar, una voz fría les llegó. Mi tía no necesita tu compasión. Ambas mujeres quedaron desconcertadas. Levantaron la vista y vieron a Nora bajando las escaleras. Miró a Melissa y dijo lenta y perezosamente, tía Melissa, puedes venir a verme si quieres ganar algo de dinero de bolsillo. No es necesario pedir ayuda a otros. Melissa estaba un poco sorprendida. En cuanto a Miranda, frunció el ceño y dijo, hablas bastante para tu edad. ¿Sabes en qué estamos invirtiendo? Nora arqueó una ceja. Bueno, ella no lo hizo. Mientras pensaba en ello, escuchó a Miranda preguntar, ¿has oído hablar de los Lowe? ¿Los Lowe? ¿La familia con la que se casó Whitney Lowe? Nora ni siquiera necesitó responder, porque Miranda ya había continuado sola y dijo, es obvio por tu apariencia que no los reconocerías. Los Hunt comenzaron como una empresa de bienes raíces, pero aparte de ellos, los Lowe también son una familia que comenzó como una empresa de bienes raíces. Los Lowe han comprado un gran terreno en Nueva York, pero como por el momento no pueden permitírselo solos, aunque también se muestran reacios a pedir un gran préstamo al banco, están pidiendo algunas otras cosas. Familias que conocen, como nosotros, si estamos interesados en unirnos a ellos. El sector inmobiliario ha sido una industria enormemente rentable en los últimos años. Los beneficios están claros para que todos los vean.
Los Good han querido expandirse en la industria inmobiliaria durante muchos años, pero desafortunadamente el campo ha estado monopolizado por los Hunt y los Lowe todo este tiempo. Pero ahora finalmente tenemos la oportunidad de hacer una fortuna. Miranda los miró a los dos después de que terminó. La industria inmobiliaria era extremadamente rentable. Esos dos deben estar llenos de arrepentimientos ahora, ¿verdad? Pero inesperadamente. Melissa ya era consciente de esto hace mucho tiempo, por lo que no pareció sorprendida. Sin embargo, ¿la joven Nora también estaba inexpresiva? Miranda frunció el ceño. Consideró que probablemente no estaba informada sobre el sector inmobiliario. Cuando Melissa vio que Nora se había quedado callada, dijo: Miranda, agradezco que mi hermano mayor se preocupe por mi bienestar, pero si continúas siendo tan agresiva, esto se convertirá en una pelea. Solo tengo un poco más de 300,000 dólares aquí. Si quieres ayudarnos y dejarnos invertir, adelante. Si no lo haces, tómalo ya que no estoy destinado a participar en la inversión. Después de hablar, le entregó a Miranda las tarjetas bancarias y de Nora. Miranda no se atrevió a ir demasiado lejos. Después de todo, ella también estaría en problemas si Melissa se quejara con su hermano mayor. Ella resopló y extendió el brazo mientras decía: bien, son 300,000 dólares. Entonces, sin embargo, una mano hermosa y delgada de repente le arrebató ambas cartas de la mano a Melissa. Miranda. Melissa también se sorprendió. Nora miró fijamente las tarjetas bancarias que tenía en la mano y le dedicó una sonrisa a Melissa. Ella dijo: tía Melissa, si confías en mí, déjame ganarte algo de dinero de bolsillo con estos 300,000 dólares. La industria inmobiliaria estaba acabada. Si realmente invirtieran el dinero, probablemente ni siquiera podrían recuperar su capital en los próximos años. Miranda estaba tan furiosa que en lugar de eso se rió. Bien, ya que eso es lo que dices, entonces olvídalo. Solo asumiré que nuestra buena voluntad ha sido tomada por malas intenciones. Ella se fue enfadada. En cualquier caso, podría responder ante su marido cuando llegara a casa. No era como si no hubiera intentado ayudar, pero su hermana menor había sido engañada por la sobrina que acababan de traer a casa. Había cogido el dinero y se había ido a hacer Dios sabe qué con él. Cuando Melissa quiso preguntarle a Nora al respecto después de que Miranda se fue, Nora ya había subido las escaleras con 2 tarjetas bancarias. Melissa. No importa. De todos modos, 300,000 dólares no era mucho. Si Nora perdía el dinero, lo trataría como si le hubieran dado algo de dinero para practicar las inversiones. Al mediodía del día siguiente, Nora escuchó inmediatamente la disputa en el piso de abajo en el momento en que se despertó. ¿Cómo puedes estar tan confuso? Puede que 300,000 dólares no sean mucho, pero ¿cómo puedes dárselos? ¿Cómo va a hacerte ganar dinero? El que hablaba era un hombre que se parecía un poco a Melissa, excepto que tenía una expresión severa en su rostro. Melissa suspiró y dijo: Farrell, Nora parece estar negociando acciones. ¿Cepo? Farrell Good, el hermano mayor de Melissa, lo reprendió. ¿Estás loco? ¿Los ha comprado ya? Farrell cogió su teléfono móvil. ¿Qué compró ella? Veré cómo está el mercado hoy. Melissa estaba a punto de decir que no sabía cuando las comisuras de los labios de Nora se curvaron hacia arriba y respondió sin prisa: el código bursátil es 00083. Farrell frunció el ceño e ingresó el código de acciones en su teléfono celular mientras decía: saca el dinero de las acciones de inmediato. Las acciones han estado cayendo en picado últimamente. Ambos están realmente locos. Sin embargo, sus palabras llegaron a un final abrupto en este punto. Capítulo 99. Beneficios. Los teléfonos móviles tenían una aplicación que podía comprobar las fluctuaciones de una acción, y mostraba claramente que la acción que Nora mencionó había subido un 2% el día anterior. En otras palabras, los 300,000 dólares que invirtieron habían obtenido un retorno de 6,000 dólares en solo un día. Dado que había aumentado a pesar de la caída del mercado de valores, esto fue sin duda muy impresionante.
Farrell era un hombre maduro y estable de mediana edad que se parecía en un 50% a Melissa. A diferencia de la apariencia mezquina y amarga de Miranda, tenía un aire exclusivo de los comerciantes eruditos que lo rodeaban. Tenía el ceño muy fruncido, pero aún así levantó la vista y dijo: sus ganancias de ayer solo pueden atribuirse a la suerte. El mercado de valores es muy inestable ahora, por lo que no sorprende que las acciones subieran durante un día. Esta acción en particular ha estado cayendo últimamente. Será mejor que aproveches la oportunidad para venderlo hoy. Luego, miró a Melissa con severidad y sermoneó: las enseñanzas de la familia Good nos prohíben apostar y consumir drogas. Melissa, sé que te falta dinero. Por eso le dije a Miranda que te buscara y te dejara ganar algo de dinero con nosotros. ¿Por qué debes dejar que las cosas lleguen a este punto? Melissa lo miró con expresión algo aturdida. Parecía que no había visto a su hermano mayor en mucho tiempo. Los hermanos se llevaban muy bien en el pasado. Todavía podía recordar cómo su hermano mayor le había seleccionado especialmente el personaje de Simon cuando se enamoró de él en aquel entonces. Cuando se volvieron tan distantes el uno del otro. ¿Parecía que así era desde que se casó con Miranda? El matrimonio de Farrell y Miranda podría considerarse un matrimonio político entre los Good y los Sonnet. Farrell tenía el orgullo de un literato y confiaba en Miranda lo suficiente como para dejarla a cargo de todos los asuntos familiares después de casarse. Miranda era una mujer mezquina. Se ponía celosa y decía muchas cosas malas cada vez que Farrell era un poco amable con Melissa. No quería causar discordia en la familia de su hermano, por lo que rara vez regresó a la residencia de los Good en los últimos años después de que sus padres fallecieron. Al ver a Melissa guardar silencio, Farrell suspiró, sacó una tarjeta bancaria y se la entregó. Él dijo: sé que Miranda tiene mala boca, pero ¿de verdad crees que te dejaré sola cuando estés arruinada, Melissa? Hay 800,000 dólares aquí. Úselo para recuperarse por ahora. No se preocupe, este es mi propio dinero. Tu cuñada no lo sabe. Sus conmovedoras palabras hicieron que Melissa llorara un poco. Todavía llevaba un vestido bien hecho que delineaba su figura esbelta y su cintura delgada hoy, haciéndola lucir elegante y con clase. Aparte de la falta de impulso de Simon para hacerlo mejor, la otra razón por la que los Anderson se encontraban hoy en tal situación era que ella estaba contenta de mantener el status quo. Melissa sabía que había en ella un poco de la altivez de los literatos durante todos estos años. No le gustaba socializar y no se tomaba demasiado en serio el dinero ni cosas así. Por eso, cuando Farrell la llamó ayer, ella aceptó de inmediato. La industria inmobiliaria estaba en pleno apogeo. Además, los Love también eran una familia rica y confiable en Nueva York. Todo el mundo los conocía bien y conocía bien sus antecedentes, por lo que no saldría nada mal al invertir en ellos. Por eso ella había aceptado. Pero ahora, Melissa le devolvió la tarjeta bancaria a Farrell. Ella dijo: Farrell, tomé un juicio equivocado. De hecho, tenemos suficiente para gastar. Además, una vez que terminemos este mes, los Anderson tendrán dinero cuando recuperemos los costos de producción de Carefree Pills. Está realmente bien. Al ver su insistencia, Farrell no presionó más. Sin embargo, advirtió: las acciones son riesgosas. No hay nada de malo en jugar un poco con esos 300,000 dólares, pero no inviertas más, ¿vale? Melissa tampoco aprobaba el comercio de acciones. Le había dado a Nora los 300,000 dólares el día anterior solo porque apreciaba las intenciones de Nora de ayudar. Por lo tanto, asintió ante el recordatorio de Farrell. Nora había escuchado toda la conversación entre los hermanos y le dejó una buena impresión del hermano de su tía. Al ver que estaba a punto de irse, Nora dijo de repente: tío Farrell, por favor espera un momento. Farrell se detuvo y la miró con el ceño ligeramente fruncido. No había ningún desdén en sus ojos, sino solo una mirada de escrutinio. La confianza y el encanto que solo poseían las familias eruditas lo hacían parecer un hombre recto. Fue una pena que en lugar de eso tuvieran una hija como Rachel Good, que no heredó el aura erudita. Nora reprimió el sentimiento de arrepentimiento que la invadía y dijo:
A los bienes raíces no les irá bien en el futuro. Los Good realmente van a invertir con los Lowe. Capítulo 100. ¿Ha sido narcisista el señor Hunt hoy? La expresión de Justin era seria y gélida mientras hablaba. Había un brillo insondable en sus ojos profundos y sin fondo, y el lunar en el rabillo del ojo exudaba un aura fría. Farrell se sorprendió por su reacción. Tartamudeó. ¿No dijo eso el señor Hunt? ¿Estaba mintiendo Nora Smith? En medio de sus pensamientos, Justin dijo lentamente: las autoridades aún no han anunciado ninguna política nacional, así que ¿por qué difundiría rumores como ese? Piensa demasiado en mí, señor Good. No era más que un hombre de negocios corriente. ¿Cómo podría predecir con tanta claridad las tendencias económicas futuras? Fue entonces cuando Farrell se dio cuenta de que había dicho algo mal. Lo que más temían los altos mandos era que los comerciantes pudieran determinar las tendencias económicas. Justin había sido restringido en sus acciones y comportamiento todos estos años. Entonces, ¿cómo podría decir esas cosas cuando las políticas nacionales aún no se habían anunciado? ¿Qué le pasó hoy? De hecho, había acudido hasta el hombre mismo para aclarar las cosas después de simplemente escuchar una declaración ambigua. Inmediatamente se levantó y dijo: lo siento, yo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la mirada gélida en el rostro de Justin se desvaneció gradualmente y dijo con calma: no se preocupe, señor Q. Calculo que las políticas pertinentes se anunciarán en unos días, probablemente menos de una semana. Farrell miró a Justin en estado de shock. Entonces, ¿lo estaba admitiendo? Aunque Farrell logró mantener la cara seria cuando dejó Hunt Corporation, en el fondo, en realidad estaba terriblemente conmocionado. El señor Hunt en realidad estaba dispuesto a contarle a la señora Smith noticias tan importantes. ¿Qué tipo de relación compartían los dos? Sin embargo, sin importar lo que fuera, tenía que tratar a la señora Smith con más cortesía en el futuro. Por supuesto, tampoco debe dejar que la noticia se difunda por el momento. No debe decirle nada a nadie. Piso superior. Pete, que acababa de terminar una hoja de trabajo de la Olimpiada de Matemáticas, se giró y vio al tirano apoyado descuidadamente en una silla. Había una sonrisa en su rostro y sus ojos estaban casi curvados hasta convertirse en rendijas. Pete frunció el labio. Realmente ya no podía soportar ver a ese padre suyo. Capítulo 101. Regalo de cumpleaños tortazo. Miranda sintió que su visión se oscurecía y luego, un sonido claro y fuerte sonó inmediatamente después. Antes de que se diera cuenta, su cabeza había sido empujada hacia un lado. Fue solo cuando sintió un dolor caliente y punzante que se dio cuenta de que alguien la había golpeado. Se giró bruscamente y vio a Nora parada frente a ella. Nora la miró descuidadamente con sus ojos de gato y dijo: la tía Melissa no te golpea porque es una dama culta. Luego, levantó las cejas provocativamente y dijo con frialdad: sin embargo, soy una niña salvaje con mal carácter. Así que no soporto que nadie se comporte salvajemente delante de mí. Su actitud intimidó a Miranda. La joven parecía delgada y débil, y sus dedos delgados y delgados, pero había mucha fuerza en la bofetada que le dio. Hasta el punto de que sentía que todavía estaba viendo estrellas. Miranda dio un paso atrás y puso cierta distancia entre Nora y ella. Se sostuvo la mejilla con la mano y miró furiosamente a Melissa mientras gritaba: «Melissa, ¿vas a verla ponerse violenta con sus mayores? Haz que se disculpe. De lo contrario, nunca dejaré que este asunto descanse». La mejilla de Melissa todavía dolía mucho. Ella era una persona instruida. Nunca le había gustado ponerse violenta tan crudamente cada vez que se encontraba con un problema, y odiaba aún más discutir con gente inculta. La forma en que Miranda siempre se comportaba como una arpía en las calles la hacía sentir más perdida. Además, ella era familia, por lo que no quería poner las cosas demasiado feas. Por eso se había dejado intimidar y reprimir durante tantos años. Pero en el momento en que Nora golpeó a Miranda hace un momento, finalmente experimentó la alegría de la venganza, especialmente cuando vio cómo Miranda no se atrevía a decir nada a pesar de estar tan furiosa.
Melissa esbozó una sonrisa irónica con los ojos enrojecidos. Luego, enderezó la espalda, miró con calma a Miranda y respondió agresivamente. En ese caso, no deberías disculparte conmigo primero. Miranda, que se quedó sin palabras, golpeó su pie con enojo después de un breve momento. Señaló a Melissa y despotricó enojada. Vine aquí con buenas intenciones para persuadirte de que inviertas en bienes raíces. Pero en lugar de eso me estás golpeando a mí. Voy a volver a contarle esto a Farrell ahora mismo, para que sepa qué tipo de persona eres. Miranda se fue inmediatamente después de decir eso. Una sonrisa sarcástica apareció en el rostro de Melissa mientras la miraba desde atrás. En aquel entonces, ella era conocida por ser gentil e intelectual y no era una cobarde. Había sido tan tolerante con Miranda todos estos años solo porque era su cuñada. Mientras que Melissa era solo una hija de los Good que se había casado con un miembro de otra familia. No quería poner a su hermano mayor en un aprieto, así que no había dicho nada. No esperaba que Miranda ahora la considerara tan débil que incluso se atrevió a golpearla. Melissa bajó la mirada. A su lado, Nora, que se dio cuenta de que Melissa parecía bastante infeliz, no pudo evitar frotarse la barbilla. Aunque no le tenía miedo a los Good, después de todo seguían siendo la familia de su tía. Además, el hermano mayor de su tía tampoco era mala persona. Si realmente se pelearan, la tía Melissa se pondría triste, ¿verdad? El pensamiento acababa de formarse cuando Melissa de repente levantó la cabeza y dijo: «Es hora de que algunas cosas queden claras». Melissa apretó los puños y le dijo al chofer: «Prepara el auto, voy a hablar con Farrell». Nora se quedó sin palabras. ¿Por qué de repente sentía que su tía se había convertido en una perra? Sin embargo, ella ciertamente parecía muy linda así. Con eso en mente, Nora dejó a los Anderson. A Melissa no le gustaba el jeep, así que Nora era la única que lo conducía ahora. Condujo hasta el hotel donde estaba el restaurante en el que Justin había hecho la reserva. En el hotel, Justin estaba actualmente sentado en la sala privada. Mientras se ajustaba la corbata, miró a Sean y con voz profunda, preguntó lentamente: «¿Sabes qué decir más tarde, verdad?» Sean respondió: «Sí, he tomado nota de ello, señor Hunt». Aparentemente porque también era la primera vez que hacía algo como esto. Justin se ajustó la corbata nuevamente en un intento de ocultar su incomodidad. Miró a Sean de nuevo y dijo: «Practica un poco tus líneas». Sean guardó silencio por un momento. Justin le lanzó una mirada desdeñosa. Si hubiera estado aquí Lawrence, habría sabido inmediatamente qué hacer sin siquiera tener que dar explicaciones. Sean era simplemente demasiado reticente. Al sentir el desdén de su jefe, Sean tosió y dijo: «Estoy listo, señor Hunt». Justin asintió y preguntó desapasionadamente: «¿Qué está haciendo Pete?». Cogió el vaso de jugo de manzana que tenía al lado sin pensarlo mucho y tomó un sorbo para ocultar su sonrisa. Pero cuando volvió a mirar hacia arriba, vio a Nora mirándolo en estado de shock. Ella dijo: «El que está bebiendo es mi jugo, señor Hunt». «Justino». Su mirada se posó en el vaso de jugo. Parecía haber restos del calor de los labios de la mujer en el borde del vaso, haciéndolo sentir como si sus labios hubieran sido escaldados un poco. Sin embargo, fingió estar tranquilo y dejó el vaso. Luego, inmediatamente dijo: «Oh, lo siento, tomé el vaso equivocado». Nora no pudo evitar sorprenderse al notar que los lóbulos de sus orejas parecían haberse puesto un poco rojos. No pensó que el digno líder de la familia número 1 y el águila despiadado y decisivo de la Liga Imperial realmente tendría momentos en los que sería tímido e inocente. En particular, cuando inocentemente bajó sus ojos aparentemente sin fondo, incluso el lunar en el rabillo del ojo parecía exudar un aura seductora que gritaba: «Por favor, intimídame». En realidad, la hizo lamerse los labios por alguna razón inexplicable. La atmósfera de repente se volvió bastante romántica, e incluso el aire parecía haberse vuelto algo espeso y viscoso. Después de cenar, los dos fueron juntos al aparcamiento. Cuando pasaban por el salón principal del restaurante,
Nora de repente sintió una mirada inquisitiva. Su cabeza se giró hacia un lado, pero lo que entró en su vista fue en cambio una exuberante cortina verde de hiedra del diablo que le impedía ver más allá. Mientras las plantas se balanceaban, detrás de la luz moteada a través de los huecos, le pareció ver a un hombre con un traje blanco sentado en silencio mirando el menú. Parecía que todo ahora era solo una ilusión. Las cejas de Nora se fruncieron. Por alguna razón, de repente le dio escalofríos. Reprimió el sentimiento y siguió a Justin hasta el aparcamiento. Antes de separarse, Nora preguntó, ¿dónde será su fiesta de cumpleaños mañana, señor Hunt? Justin le dio una dirección. Era donde él y Pete se alojaban actualmente. Nora asintió. Estaré allí mañana al mediodía. Justin también asintió. Hasta entonces. Justin continuó parado donde estaba incluso después de que Nora encendiera el auto y se fuera. Sean no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa si la señora Smith no trae un regalo, señor Hunt? Justin lo miró fríamente y respondió con confianza, eso es imposible. ¿Por qué no traería uno cuando él le gustaba tanto? Sin embargo, quería ver la tarjeta de cumpleaños que Pete le hizo. Justin se subió al auto y dijo, vámonos a casa. Cuando regresó a la villa, Pete estaba practicando sus artes marciales después de cenar. Justin se paró frente a él y dijo con altivez, mañana es mi cumpleaños. Pete levantó la cabeza. Su rostro inexpresivo era como una versión en miniatura de Justin. Él dijo, oh. Las comisuras de los labios de Justin se contrajeron un poco y su expresión se oscureció. Eso es todo lo que tienes que decir. Pete, que estaba completamente confundido, respondió, ¿feliz cumpleaños? Justin respiró hondo y le recordó, parece que otros niños hacen tarjetas de cumpleaños para sus padres durante sus cumpleaños. Pete frunció el labio con disgusto y dijo, eso es tan infantil. No lo voy a hacer. Justin, quien fue rechazado sin piedad por su hijo, fue al estudio de mal humor después de dejar atrás las palabras, pequeño mocoso. Luego, sacó 2 cartulinas. Después de que Pete terminó su práctica, el niño sudoroso se preparó para tomar un baño. De camino al dormitorio, pasó por el estudio. A través del hueco de la puerta, notó que Justin estaba haciendo algunas manualidades con la cabeza gacha. Entró con curiosidad y vio a su poderoso y dominante padre escribiendo, «Feliz cumpleaños, papá», con letra torcida y desordenada en una fea tarjeta. Pete miró al tirano con una mirada complicada y le preguntó preocupado, «¿Has visto a un psiquiatra este mes, papá?» Cuando Nora regresó a casa, Melissa todavía estaba fuera. Temiendo que la acosaran en Woods, Nora inmediatamente le envió un mensaje de texto. Fue solo cuando Melissa respondió que todo estaba bien que finalmente subió las escaleras con tranquilidad. Cherry, que había ganado otro enfrentamiento en vivo, ahora estaba clasificada entre los 300 mejores transmisores en vivo. En otros 5 días, estaría entre los 10 primeros y enfrentaría feroces enfrentamientos con los otros 9 transmisores en vivo. Sin embargo, el pequeño no se daba cuenta de esto. Después de despedirse felizmente del abuelo padrino, apagó la transmisión en vivo, se lavó y se metió en la cama obedientemente. Después de quedarse dormida, Nora se sentó. Sacó sus auriculares, se los puso y localizó una grabación de audio en su teléfono celular. Cuando lo puso, una voz clara comenzó a hablar. Nora, cuando estés escuchando esto, mamá ya no estará por aquí. Recuerde esto, no exponga sus capacidades. Capítulo 104. No retrases las celebraciones del cumpleaños de papá. ¿Papá? Melissa quedó desconcertada. ¿Qué papá? Nora respondió con franqueza, es el padre de Cherry. Melissa se sintió aún más confundida. Está en Nueva York. Cuando estaba revisando los antecedentes de Nora en ese entonces, se dijo que su embarazo prematrimonial se había producido debido a una conducta sexual ilícita. Sin embargo, Melissa no pensó que fuera una mujer relajada, por lo que debió haber sido engañada. Por lo tanto,
Inconscientemente pensó que el padre de Cherry debía ser una mala persona. Y ahora, a pesar de todo lo que había hecho, ¿había venido a Nueva York a buscarlos? Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Nora tomó la mano de Cherry y salió. Melissa los observó a los dos desde atrás. La adulta perezosa y descuidada se llevaba las manos detrás de la cabeza y arrastraba los pies cuando caminaba, mientras que la niña automáticamente agarraba las esquinas de su ropa y saltaba obedientemente a su lado. Ninguno de los dos caminaba correctamente en el sentido tradicional, pero formaban una vista inexplicablemente armoniosa y reconfortante. Nora todavía conducía el jeep de los Anderson hoy. Sus movimientos fueron limpios y ágiles cuando entró en el coche. Hizo que Cherry se sentara correctamente en el asiento trasero. Después de ponerse el cinturón de seguridad, pisó el acelerador y el auto se alejó. Conducía un poco temeraria, pero Cherry no tenía miedo. Redujo el viaje de media hora a solo 15 minutos. Los Hunt poseían una gran mansión, pero se decía que albergaba a algunas generaciones de los Hunt, por lo que Justin vivía en otro lugar con su hijo. Pronto, el coche de Nora llegó a la caseta de vigilancia. Por lo general, los visitantes debían registrarse en la caseta de vigilancia, pero tan pronto como ella disminuyó la velocidad, el guardia inmediatamente dijo: «Señora Smith, el señor Hunt ya nos notificó que vendrá hoy. Por favor, continúa». Nora arqueó las cejas. La sorpresa cruzó por sus ojos. No esperaba que Justin fuera tan considerado. Pero cuando uno lo pensaba, tenía sentido. Debe estar muy lleno y ocupado cuando un chico dorado en lo alto del aire como él celebró una fiesta de cumpleaños. Así que ya debe haberle dado a los guardias la lista de invitados hace mucho tiempo. ¿Verdad? Sí. Cara cortada miró por la ventana hacia el asiento trasero. Él dijo: «Si sabes lo que te conviene, entrégalo. No queremos hacer nada más que eso, así que podemos dejarte ir. De lo contrario, ni tú ni él viviréis. Ni tú ni él vivirán». De repente, una mirada aguda brilló en los ojos de Nora. Como había pensado, de hecho estaban aquí por su hijo. A cara cortada simplemente se le pagaba por hacer lo que quisiera la persona que lo contrató. Alguien había ofrecido una suma astronómica por la vida del señorito de los Hunt. Aunque fue una misión difícil, valió más que otras. Después de terminar el trabajo, no tendrían que preocuparse por llegar a fin de mes por el resto de sus vidas. Por lo tanto, había traído a sus hombres con él y había tendido una emboscada aquí. Ya habían destruido las cámaras de vigilancia del barrio hace unos días y también habían esperado aquí durante mucho tiempo. Sin embargo, como se esperaba de un hombre rico, el señor Hunt tenía guardaespaldas con él todo el tiempo. Además de eso, el pequeño señor nunca estaba solo y siempre tenía al menos 3 o 4 guardaespaldas con él. Solo fueron a Hunt Corporation o a la Escuela King de Artes Marciales. ¿Cómo podrían tener las agallas para ir a cualquiera de esos lugares? Como tal, solo podían esperar una oportunidad aquí, y ahora, finalmente estaba solo. Cara cortada miró a Cherry y frunció el labio con desdén. El pequeño señor de los Hunt fue cauteloso. En el momento en que estuvo solo, se vistió como una niña pequeña. Si no fuera porque había visto fotos de él, probablemente ni siquiera lo habría reconocido. En cuanto a la encantadora conductora, él no la tomó en serio en absoluto. Por fin, estaba a punto de completar su misión. Al pensar en el dinero que iba a recibir, Cara cortada se acercó al auto con entusiasmo. Sin embargo, fue en ese momento que alguien de repente lo sujetó por el hombro. Nora le dijo tranquilamente a la persona en el auto: «Cherry, cierra los ojos y canta». «Está bien, mami». Cherry, que estaba sentada en el asiento trasero, ya estaba acostumbrada a esto desde hacía mucho tiempo. Estiró sus dedos regordetes y se tapó los ojos. Luego, comenzó a cantar. María tenía un hombrecito, un hombrecito, un hombrecito. Mary tenía un hombrecito, era tan guapo, uno y bam. Puaj. Bam. ¡Ay! Eso duele. Bam. 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 Los sonidos caóticos del exterior resonaron junto con las canciones infantiles de Cherry. El pequeño no pudo evitar mirar entre sus dedos,
pero cada vez que miraba, hacía contacto visual con los ojos vigilantes de Nora. Cherry inmediatamente miró hacia adelante obedientemente. Ya no se atrevió a mirar. Al mismo tiempo, también se comportó mucho mejor. Suspiró. Mami era demasiado feroz. Esos malos eran demasiado lamentables. Cuando terminó la canción infantil, los 7 u 8 hombres grandes y musculosos que estaban afuera estaban todos tirados en el suelo. Cara Cortada, que estaba todo dolorida, no podía levantarse en absoluto. Miró a la mujer con asombro. ¿Quién eres? Dadas sus habilidades, no había manera de que ella fuera un don nadie en la escena. Nora agarró a Cara Cortada por el cuello. En lugar de responder, preguntó, ¿cómo te llamas? Bevan Loris. Nora preguntó, ¿dónde vives? ¿A quién tienes en tu familia? Cara Cortada respondió sus preguntas una por una. Nora tomó su teléfono celular, lo pulsó varias veces al azar y hackeó el sistema de seguridad pública. Luego, encontró su información personal. Le mostró el teléfono celular a Cara Cortada y se lo mostró. Al instante se sintió aterrorizado. ¿Qué deseas? Es una regla en nuestra línea de trabajo dejar a los miembros de la familia fuera de esto. Sin embargo, los labios de Nora se curvaron en una sonrisa y dijo, recuerde, si algo le sucede al pequeño señor Hunt, no importa quién lo haya hecho, vendré solo por usted. Cara Cortada. Nora se quitó el polvo de las manos y miró a Cherry. Vamos. No retrases las celebraciones del cumpleaños de tu padre. Capítulo 105. Papá, en realidad tienes una hija. Nora se dio la vuelta con la intención de regresar al coche. Pero antes de que pudiera entrar, Cara Cortada gritó ferozmente, no puedes hacer eso. Hay demasiada gente en la escena que lo quiere muerto. Nora hizo una pausa. De repente miró hacia atrás y preguntó, ¿qué dijiste? Cara Cortada respondió, tenemos un grupo de chat donde asumimos misiones. A lo largo de los años, de vez en cuando se han emitido bastantes misiones para matar al pequeño señor de los Hunt. Hay mucha gente después de su vida y también hay mucha gente que ha aceptado las misiones. Mientras estábamos emboscados aquí, ya nos hemos encontrado con otros 4 o 5 grupos que vienen aquí por él. Nora, no tenía idea de que su hijo vivía en un ambiente así desde que era un bebé. Debe ser un milagro que haya logrado cumplir 5 años sano y salvo. Una osca Nora preguntó, ¿puedes averiguar quién emitió las misiones? La mujer ya había investigado a fondo sus antecedentes y descubrió quiénes eran sus familiares. Por el bien de su esposa, Cara Cortada no se atrevió a mentir. Él respondió con sinceridad, señor Hunt es un hombre muy conocido. Al mismo tiempo, también se ha ganado muchos enemigos en el mundo empresarial. Así que ¿quién puede decirlo con certeza? Sus palabras dejaron a Nora sin palabras. Un breve momento después, dijo, bueno, recuerda lo que te acabo de decir. Cara Cortada. ¿Había dicho todo eso en vano? Los hombres solo pudieron observar impotentes como Nora subía al coche y se alejaba. Se apiñaron y preguntaron, ¿qué hacemos ahora, jefe? Cara Cortada gritó enojado, ¿qué más podemos hacer? Continúen emboscando, por supuesto. ¿Vamos a buscar otra oportunidad para matarlo? Cara Cortada lo golpeó en la cabeza y espetó. Sí, claro. Es para que podamos proteger al pequeño señor Hunt, por supuesto. Si algo le pasa, no dejaré que ninguno de ustedes se vaya. Nora no escuchó cómo fue la discusión. Después de dar otra vuelta, de repente detuvo el auto y saltó al asiento trasero entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero. Cherry preguntó. ¿Qué te pasa, mami? Nora agarró su bolso y sacó algunos cosméticos. Ella dijo, no le digamos la verdad a tu papá por ahora. Es muy peligroso. Después de pensarlo, decidí que algún día sacaremos a tu hermano de contrabando e iremos juntos al extranjero y terminaremos con esto. Las comisuras de los labios de Cherry tuvieron espasmos. Entonces, ¿mamá volvió a tener una mala impresión de papá después de escuchar que tenía muchos enemigos? En la villa. Pete había estado muy emocionado desde que recibió un mensaje de texto de Cherry hace media hora.
diciendo que se reunirían como familia ese día. Después de pensarlo mucho, decidió que primero tenía que advertir al tirano, no fuera a ser que se enojara demasiado e hiciera algo inapropiado. Así, después de una breve lucha interna, Pete fue al estudio de Justin. Con una mirada muy seria en su rostro, el pequeño le dijo a Justin: «Papá, tengo algo que decirte». Justin actualmente estaba mirándose en el espejo y ajustándose la ropa. ¿El traje negro le hacía parecer un poco mayor? ¿Pero un traje blanco no le haría parecer demasiado frívolo? Después de todo, los colores oscuros le sentaban mejor. ¿Qué corbata debería usar? En medio de su lucha interna, al escuchar a Pete, levantó las cejas y preguntó: «¿Qué pasa?». Pete guardó silencio por un momento. Luego, finalmente dijo: «En realidad, tienes una hija». Justin volvió la cabeza bruscamente para ver a Pete mirándolo seriamente. Padre e hijo se miraron fijamente durante un largo rato antes de que Justin finalmente preguntara: «¿Oh? ¿Dónde está ella?». Pete respondió: «La conocerás muy pronto». Prácticamente inmediatamente después de decir eso, su teléfono celular sonó. Pete miró hacia abajo y lo miró. Era un mensaje de audio de Cherry. Su voz joven y tierna resonó en sus auriculares. «Mami dice que no quiere contárselo más a papá. Pete. No reveles nada accidentalmente. ¿Vale? Pete». Su diminuta figura se puso rígida por un momento. Luego, lentamente levantó la cabeza y vio que el tirano lo miraba en silencio. Lo estaba mirando en silencio. Todavía lo estaba mirando. Unos segundos más tarde, Pete de repente inclinó la cabeza e hizo todo lo posible por imitar a Cherry. Él dijo: «Papá, mírame. ¿Soy lindo? ¿No soy adorable? ¿Parezco una niña pequeña?». Justin estaba completamente desconcertado. El cambio de personalidad de su hijo había sido invisible y esporádico anteriormente, pero esta vez lo había presenciado personalmente, cambiando de una personalidad taciturna a una linda y adorable. Sintió que estaba a punto de sufrir un colapso mental. Si uno visualizara cómo se siente actualmente usando un emoji, entonces definitivamente sería una cara dividida por la mitad en dos. Filas y filas de ello. Pete se giró en silencio y se alejó. Exhaló un largo y profundo suspiro. La vida era simplemente demasiado dura. A su corta edad, estaba cargando con una carga que su edad no debería cargar. Dindón. De repente sonó el timbre. Antes de que Pete pudiera hacer algo, vio al tirano acercarse rápidamente. Sin embargo, no abrió la puerta inmediatamente cuando llegó. En cambio, se arregló un poco la ropa antes de finalmente abrir la puerta. Incluso había una sonrisa en su rostro. «Debe ser la señora Smith en la puerta». O eso pensó Justin. En cambio, vio a un Chester sorprendido y halagado parado afuera. «¿De verdad me estás abriendo la puerta, Justin?». «Justin». Con una mirada de disgusto, preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Chester sonrió y respondió: «Hoy es tu cumpleaños, así que vine especialmente para celebrarlo contigo». Justin se hizo a un lado para dejarlo entrar. Chester entró a la casa y colocó el regalo en el pasillo. En la cocina, Sean y los demás estaban preparando el almuerzo. Después de todo, le habían dicho a la señora Smith el día anterior que era una fiesta de cumpleaños, por lo que no podían tener a nadie más cerca. Un rato después, el timbre volvió a sonar. Chester, a quien le gustaba más hacer recados, corrió a abrir la puerta. Al ver que se había acercado, Justin permaneció en el sofá, aunque sus oídos se animaron. Sin embargo, cuando miró la puerta por el rabillo del ojo, vio entrar a Tina York. Ella exudaba un encanto maduro por todas partes mientras permanecía allí con gracia y decía: «Feliz cumpleaños, señor Hunt». La expresión de Justin se oscureció aún más. «¿Qué estás haciendo aquí?». Los puños de Tina se cerraron un poco, pero al momento siguiente, preguntó amablemente: «¿Es un inconveniente para mí estar aquí?». Por lo general, el anfitrión nunca echaría a nadie cuando viniera con regalos de cumpleaños, ¿verdad? Pero tan pronto como dijo eso, escuchó a Justin responder fríamente: «Sí,
Ciertamente lo es. Tina. Chester podía sentir el disgusto de Justin. Sabiendo que él era quien la había dejado entrar, sonrió torpemente y dijo: «Todos los que están aquí esta noche son hombres, señora York. De hecho, es un inconveniente cuando eres la única mujer aquí. En otras palabras, tenga un poco de conciencia de sí mismo y váyase después de dejar el regalo».